Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese a Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole, le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Amén. Al mensaje de esta tarde le he titulado Ser fieles al Señor. Y cuando nosotros buscamos ser fieles al Señor, hay dos cosas que nos pueden apartar de ese propósito que nosotros tenemos. Y son dos cosas o dos propósitos importantes que nos pueden separar de que nosotros seamos fieles al Señor. Porque yo sé que esa es la intención que usted tiene y que yo tengo. Serle fiel al Señor hasta el último día de mi existencia en esta tierra. O si Él decide arrebatar a su iglesia, que yo esté fiel hasta ese último momento. Hay un canto que entonamos cuando bajamos a las aguas del bautismo que dice: y de volver a pecar, mejor morir. El deseo de nosotros es agradarle siempre a nuestro Dios. Pero hay dos cosas que yo quiero que usted aprenda en esta tarde. Se lo lleve en su mente, en su cabecita, pero también se lo lleve en su corazón, para no ofender a Dios. Una de esas cosas es cuando nosotros estamos en crisis o en problemas, tendemos nosotros a dejar de ser fieles al Señor. Y la otra cosa, la segunda cosa, es cuando nosotros somos bendecidos y somos prosperados. El ser humano a veces no le gusta ni muy poco y tampoco mucho, porque tiende a perder la fidelidad en su Dios. Hemos leído una porción de la palabra del Señor. Dice la Biblia que estos primeros cristianos, estos primeros discípulos, dice la Biblia que Esteban fue apedreado. Fue el primer mártir de la iglesia. Y dice la Biblia que cuando Esteban estaba predicando la palabra, lo apedrearon.
lo callaron. Él pudo ver la gloria de Dios y dice la Biblia que la muerte de Esteban trajo mucho temor a los cristianos. Trajo ese temor que da miedo, que espanta, pero también trajo el temor, el respeto a Dios y la reverencia a Dios. A tal grado que dice que muchos de los discípulos, cuando vieron esas cosas, huyeron de Jerusalén. Porque las cosas se ponían drásticas, se ponían muy difíciles. Y entonces muchos emigraron. El apóstol Pedro empezó a predicar la palabra del Señor y dice la Biblia que se convirtieron como 3,000 personas y luego como 5,000 personas. Pero también fue encarcelado. También vino la muerte de Esteban. También nuestro Dios se manifestó con sanidades, que aún la sombra de Pedro era usada para sanar a los enfermos, para que los cojos caminaran, para que los muertos resucitaran, porque Dios quería mostrar que estaba con ellos. Pero no era Pedro ni era la sombra, era el Espíritu Santo de Dios que estaba con ellos. Había descendido a ellos. Él les dijo en el Evangelio de Juan: yo no quiero que ustedes estén tristes porque les estoy diciendo que me van a crucificar y voy a morir. En lugar de darles gustos que voy a resucitar al tercer día y que voy a estar con ustedes, tristeza hay en sus corazones. Pero les conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya, entonces el Espíritu Santo vendrá en mi nombre. Y Él les enseñará todas las cosas que ustedes deben de saber. Él les va a dar el valor, Él les va a dar la revelación. Él va a usarlos a ustedes. Físicamente no me van a tener más, pero en espíritu, en mi forma, siempre voy a estar con ustedes. Y les dijo: estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. El fin del mundo no ha llegado, por eso nosotros tenemos la certeza de que el Espíritu Santo de Dios está con nosotros. Camina con nosotros, va al trabajo con nosotros, está en la casa con nosotros cuando estamos desayunando, está con nosotros en casita cuando vamos a dormir para cuidarnos, y también para cuando nos levantamos. Él está listo para darnos el ánimo que nosotros necesitamos. La iglesia, cuando nació, vio muchos milagros, y cuando vino la muerte de Esteban, muchos también tuvieron miedo, como cualquiera de nosotros podemos tener miedo si a un cristiano lo matan o lo golpean por predicar la palabra de Dios. Y si somos honestos, también nos da miedo porque somos carne. Algunos tienen que tomar más valor y enfrentar las circunstancias como lo hicieron los 12 discípulos, que tuvieron que quedarse en Jerusalén. Pero muchos de los que eran convertidos y creían fielmente a Dios emigraron, se fueron. Pero dice la Biblia que cuando ellos iban caminando, algunos se callaron y no hablaron más de Cristo, no hablaron más del Evangelio. Pero otros que iban ahí empezaron también a publicar y a anunciar otras cosas a los gentiles, porque solamente los otros discípulos le hablaban a los judíos, porque tenían miedo que los gentiles, los otros griegos, supieran que ellos eran discípulos de Jesús. Y entonces mejor se callaron y no hablaron sino solamente a los judíos. Haga de cuenta que usted le puede hablar a sus hermanos de Cristo, puede cantar a Dios en este lugar, pero cuando usted se para en un parque, hasta aquel chorro de voz se le quita. Y cuando se para frente a un público a hablarle en un parque, en un hospital, ya no salen palabras. Hay veces nosotros nadamos en la iglesia, hablamos en la iglesia, predicamos en la iglesia, pero cuando estamos fuera
nomás no le queremos hablar a nadie. Y más si miramos que viene con 7 demonios. Y más si miramos que hay otras cosas, ya no queremos. Ellos también eran hombres y mujeres como nosotros, con miedo, con temor a que los mataran, a que los golpearan. Pero también el Espíritu Santo los impulsaba para que ellos continuaran con el Evangelio. Por eso llegó a nosotros. Por eso tenemos la palabra de Dios. Por eso tenemos el Nuevo Testamento. Ahora, dice la Biblia que algunos le hablaron a otros que no eran judíos y se empezaron a convertir. Empezaron a escuchar el Evangelio de Cristo y muchos se convirtieron. Cuando muchos se convirtieron, ese rumor llegó a oídos de los discípulos que estaban en Jerusalén. Los hermanos emigraron, los hermanos se fueron, pero predicaron la palabra. Algunos eran judíos y otros ya son gentiles, pero se están congregando, y es más, el Espíritu Santo se ha derramado con ellos. El Espíritu Santo está con ellos. Entonces dice que escogieron a Bernabé. Bernabé significa hijo de consolación. Bernabé era un hombre muy prudente. ¿Se acuerdan de Bernabé que vendió su propiedad y completito trajo el dinero para que los apóstoles miraran quién tenía necesidad y ellos lo repartieran? Este Bernabé, el hijo de consolación, fue escogido por los discípulos de Jesús y lo enviaron a Antioquía. Y cuando llegó a Antioquía, dice que Bernabé era un hombre de buen corazón. No era un hombre que le gustaba hacer divisiones. No era un hombre que le gustaba hacer sectarismo. Era un hombre con palabras elocuentes, un hombre con temor de Dios, un hombre que empezó a hablar con denuedo, con cariño la palabra de Dios. Y dice la Biblia que aquellos hombres empezaron a escuchar la palabra. Y muchos más eran bautizados y se convertían, y el Espíritu de Dios se manifestaba. Entonces dice que Bernabé se acordó de Saulo de Tarso, que después nosotros lo conocemos como Pablo, y se fue a Tarso a buscarlo. De Antioquía fue a buscarlo a Tarso y lo trajo a Antioquía. Lo empezó a presentar con aquellos discípulos nuevos, y dice la Biblia que se quedaron ahí todo un año enseñando la palabra de Dios. En un lugar se hablaba de Cristo, en el otro se hablaba de Cristo, y en el otro se hablaba de Cristo. Y en Antioquía por primera vez se le conoce a los discípulos de Jesús como cristianos. Ahí Bernabé y Pablo enseñaron, hablaron de la gracia y la misericordia de Dios sin hacer divisiones, sin poner en contra a nadie, sin hablar de los discípulos que quedaron en Jerusalén. No, ellos se dedicaron a hablar de Cristo, de la doctrina del Señor. Por eso el Espíritu descendió y muchos se convirtieron, y por primera vez a los discípulos se les llama cristianos. Ahí estuvieron todo un año, dice la palabra de Dios, y ahí vamos a quedarnos, porque si seguimos con la historia no vamos a salir. Bueno, con esto vamos a ver dos cosas que son importantes. La iglesia en Jerusalén estaba pasando momentos muy buenos, pero también momentos muy difíciles. Buenos porque el Espíritu Santo descendió y había conversiones y había sanidades y había milagros. Pero también podemos decir malos porque al matar a Esteban a apedreadas, entonces empezaron a emigrar, se empezaron a ir. Y al irse ellos con temor y miedo, pero aún así vamos a hablar a los judíos de Cristo. Vamos a enseñarles que ese que crucificaron es nuestro Dios. Y algunos otros se atrevieron, ¿y por qué no le hablamos a los griegos? ¿Y por qué no le hablamos a este otro? Y también enseñaron. Pero
en medio del esplendor de la gloria de Dios, también había sufrimientos. Entonces, aquí suceden dos cosas. O los momentos difíciles nos acercan a Dios o nos alejan de Él. Los momentos buenos de tu vida cristiana, de la vida próspera que puedas tener en este mundo, o te acercan a Dios o te alejan de Dios. Y eso está escrito aquí en la Biblia. Por eso el tema de esta noche es ser fieles al Señor. Ahora, ellos tenían un propósito. Los discípulos tenían un propósito. Pero ¿qué es un propósito? Es la determinación firme de hacer algo. Es decir, que ya es tiempo que dejemos de ser cristianos de pura emoción pasajera y tomemos la firme determinación de ser fieles a Dios desde ya y en todo el tiempo que nos toque vivir. Que hay un propósito en tu vida, y ese que sea el de servir al Señor con todo tu corazón y hacer bien las cosas. Ese es un propósito que debe de existir en tu vida. Ahora, pero si el tema dice que vamos a ser fieles a Dios, ahora, ¿qué significa ser fieles a Dios? Significa permanecer en los caminos de Dios, cueste lo que cueste y pase lo que pase, y aunque vengan los cambios que vengan a nuestra vida, no movernos, no volvernos atrás y no apartarnos. Entonces, venga lo que venga y pase lo que pase, nosotros debemos de permanecer firmes al Señor. Ahora, podemos dividir esto en dos palabras: en la crisis y en la prosperidad. Dios quiere que seamos fieles en los tiempos de crisis, en los tiempos de problemas, en los tiempos de escasez, que nosotros seamos fieles, que nuestra fe no mengüe. Y en los tiempos de prosperidad, el Señor quiere que también seamos fieles. Cuando estamos sanos físicamente, cuando hay economía en nuestras vidas, cuando todo está bien en nuestra familia, cuando tengamos un buen trabajo, Dios quiere que seamos fieles. Y la intención mía es esa, y la intención suya es esa. Entonces, vamos a ir al Evangelio de Lucas. Un poquito atrás, regrese al Evangelio de Lucas y vaya al capítulo 6. Y busque los versículos 47 y 48. Dice la Biblia, Lucas 6, 47 y 48. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Vamos a ver lo primero. En la crisis, las dos palabras claves son cavar y ahondar. Esas son las dos palabras claves en el momento de crisis: cavar y ahondar. Eso dice la palabra del Señor. Este versículo nos dice una verdad: las tempestades tarde o temprano vendrán a nuestra vida y golpearán fuertemente nuestra casa, que simboliza nuestra vida. Y si no estamos bien fundados en la roca, no vamos a permanecer. Es decir,
no podremos mantenernos fieles al Señor. Van a venir los momentos difíciles. Cuando nosotros empezamos nuestra carrera cristiana, lo primero que se nos enseña a cada uno de nosotros es que tenemos que estudiar su palabra, escudriñar la palabra de Dios, porque en ella os parece que tenéis la vida eterna. ¿Por qué? Porque a través de la palabra de Dios vamos a conocer a nuestro Creador, vamos a conocer al que nos llamó, vamos a entender lo que Él quiere para nuestras vidas y cómo Él nos puede ayudar. Por eso el Señor dijo: escudriñen las Escrituras, porque en ella os parece que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dijo Jesús. Y luego dice: separados de mí, nada van a poder hacer ustedes. Entonces nosotros encontramos las instrucciones en la palabra del Señor. Y es lo primero que se nos enseña cuando nosotros venimos por primera vez a la iglesia o somos recién convertidos. Y también se nos enseña que debemos de orar en todo tiempo. ¿Por qué? Porque hay momentos en los que estamos en calma y tenemos que aprovechar para que nuestra mente esté abierta y hablar con Dios. Porque cuando tenemos problemas, cuando alguien está enfermo en nuestra familia o nosotros estamos enfermos, o nuestros hijos tienen problemas o nosotros tenemos problemas, ¿no le ha pasado que de repente usted va por el camino y no sabe ni cómo llegó? O le estuvieron hablando y usted no estuvo atento a la conversación. Vamos como un zombie, pensando en los problemas e ignorando el presente, e ignorando que Dios está a nuestro lado y que Él nos puede ayudar. Satanás está usando el momento de crisis, el momento que estamos pasando, para que nos olvidemos de Dios. Pero dice el Señor: oren en todo tiempo. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Esas son las primeras cosas que se nos enseñan a nosotros como cristianos. Ahora, estas tempestades, esos momentos difíciles pueden ser enfermedades, desempleo, problemas matrimoniales, problemas con los hijos. Es decir, todo esto nos causa desánimo y nos hace apartarnos del Señor. Entonces, en los momentos de crisis nosotros debemos de permanecer fieles a Dios. Yo no sé cómo le va a hacer el Señor o cómo me va a ayudar, no lo sé. Lo cierto es que Él dijo: estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Nuestro Dios no se aleja cuando nosotros estamos enfermos, no se aleja cuando tenemos problemas, no se aleja cuando no tenemos empleo. El Señor está ahí a nuestro lado para suplir nuestras necesidades. Que no venga el enemigo a ponernos otras cosas para olvidarnos de Él. En tiempos de crisis es cuando vamos nosotros a conocer si verdaderamente tenemos temor y reverencia a Dios. Porque cuando no se tiene nada es cuando se debe aprender a confiar en Dios. Cuando estamos enfermos, debemos de entender que la mano de Dios está a nuestro lado. En los tiempos de crisis, nosotros debemos de permanecer fieles, no renegar, no huir del Señor. Aquellos discípulos que se esparcieron, que emigraron, que se fueron, dice la Biblia que iban con temor, tenían miedo. Pero aún en medio de ese temor y de ese miedo, vamos a hablarle a los hermanos judíos. Vamos a hablarle a los que son judíos como nosotros.
y vamos a decirle que Jesús les ama. Pero otros más aventados fueron y le hablaron a los gentiles. Se fueron con ellos. Y ahí empezó a obrar nuestro Dios. Empezó a trabajar nuestro Dios. Aún en medio de la tristeza, aún en medio del dolor, aún en medio del miedo, confiaron, hablaron de Jesús. Y esa fue la razón por la cual en Antioquía hubo una iglesia inmensamente grande. Y cuando la iglesia estaba grande, Dios no abandona. Llegó el rumor a los hermanos de Jerusalén y entonces oraron y enviaron a Bernabé, y Bernabé terminó de consolidar la obra de Dios en Antioquía. Y no conforme con eso, fue a buscar a Pablo. Dice que lo trajo de Tarso y fueron a Antioquía y estuvieron allí como un año, teniendo paciencia, enseñando la palabra, hablando de Jesucristo, hasta que por ahí estos son cristianos. Esos discípulos de Jesús solamente hablan de Cristo, y ahí surgió el sobrenombre de cristianos. Hermanos, aún en medio de tu angustia, de tu problema, de tu crisis, Dios actúa, Dios trabaja. Lo que Él no quiere es que le des la espalda, porque no solamente vamos a servir al Señor cuando estemos sanos, sino vamos a servirle cuando nosotros estemos enfermos, cuando hay escasez en nuestras vidas. Podemos decir como dijo Job: yo sé que mi Redentor vive y algún día, yo no sé cuándo, pero Él se levantará. Debemos de tener esa confianza. En el tiempo de crisis es cuando se conoce qué tipo de cristianos somos. En tiempos de crisis usted va a conocer quiénes son sus verdaderos amigos. En tiempos de crisis, de problemas, Dios va a conocer quiénes son sus verdaderos hijos, aquellos que le aman, aún no teniendo nada. Aunque Dios haya hecho muchas promesas y todavía no las puedan ver en su vida, ellos tienen la confianza en que su Dios suplirá. Job tenía esa confianza y Dios no lo defraudó. Al final tuvo el doble de lo que tenía, porque la fidelidad a Dios trae recompensas. En tiempo de crisis es cuando vamos a ver la mano de Dios trabajando en nuestras vidas. Eso es lo que nos puede apartar. Y dice que lo que debemos de hacer nosotros es ahondar. Cuando estamos enfermos, no sé si le pasa lo que me pasa a mí, pero si estamos enfermos es cuando más pensamos en Dios, es cuando más clamamos a Él y le decimos: Señor, ten misericordia de mí, ayúdame, quítame esta enfermedad. Señor, por favor, dame el trabajo que yo necesito. Te lo suplico, Señor. Ayúdame. No hay nada en la casa. No tengo nada. En esos momentos difíciles es cuando nosotros debemos de cavar, de ahondar nuestra fe, nuestra confianza en Dios. Tomar la palabra, tomar la Biblia y leerla y hacerle una realidad en nuestras vidas. Pero yo sé que es una losa, yo sé que es pesado, porque todos hemos pasado momentos de crisis, momentos de tormentos, momentos en el que lloramos y tomamos la Biblia y nomás no. Señor, aquí dices esto, pero yo quiero verlo hecho en mi vida una realidad. Señor, yo sé que sanaste a aquel enfermo, resucitaste a aquel muerto y multiplicaste los panes y los peces. Ahora yo quiero que hagas algo con mi vida. Pero cuando estamos en crisis, la mente como que se turbia, como que se tapa, como que ya no damos más. Pero es ahí donde nosotros nos debemos acercar a Dios. En esas tempestades de enfermedades. Pero como nos lo enseña este texto, la clave es dejar de vivir un cristianismo superficial. Ahondemos, cavemos, estudiemos la palabra, para que nuestra comunión con Dios
sea buena por medio de la oración, por medio de la adoración y por medio de la alabanza y por medio de la lectura bíblica diaria, nuestra asistencia constante a la iglesia para arraigarnos sobre la roca que es Cristo. Pero ¿saben qué nos dice Satanás? Mira, estás enfermo, ¿qué vas a buscar a la iglesia? No tienes trabajo, los 50 únicos pesos que tienes lo vas a gastar en la combi. Y en lugar de tener 50 vas a gastar 11 de ida y 11 de regreso y te va a quedar menos. Y con eso no vas a salir. Es más, y si ofrendas 10 pesos, ya diste 32, ¿cuánto te queda? Mejor no voy y guardo mi billete de 50 y ya no fui. Y Satanás logró su propósito. Estás enfermo, Dios lo sabe, ¿para qué oras? Tienes problemas, no sabes cómo salir, no leas la Biblia y no lo leemos. Y entonces la crisis nos empieza a cobijar. Y viene la falta de fe hacia Dios. En los tiempos de crisis nosotros debemos de ahondar, de cavar a través de la oración, a través de la lectura de la palabra, reunirnos para tener la fuerza, y a su debido tiempo Dios nos bendecirá. Él dijo: en el mundo van a tener aflicciones, pero confíen en mí, yo he vencido al mundo. Y el Señor venció. El Señor salió adelante. Si Él salió adelante, vamos a salir adelante nosotros también con la ayuda del Señor. Ahora, el otro problema lo encontramos en el Salmo 103. Vamos al Salmo 103. Y vamos a buscar el verso número 2. Dice la Biblia: bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. En la prosperidad, las dos palabras clave son recordar y agradecer. En el tiempo de crisis es cavar y ahondar. Ahora, en el tiempo de prosperidad, nosotros tenemos dos palabras claves, que son recordar y agradecer. Y el Salmo 103 dice, verso 2: bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. En el tiempo de la prosperidad, en el tiempo de que las cosas nos están saliendo bien, el deber de nosotros es bendecir a Dios y agradecer sus ricas bendiciones. Tienes que recordar cuando no hay nada, pero recordar ahora que tienes. ¿Y qué tienes que hacer? Bendecir a nuestro Dios. La prosperidad y la abundancia han sido siempre un motivo por el cual los seres humanos nos apartamos de los caminos de Dios. Es por eso que en el libro de Proverbios dice una gran verdad. Sí, en el tiempo en que somos prósperos y tenemos todo, también viene otro problema: nos olvidamos de Dios. Hay dinero, hay trabajo, hay comida, no estoy enfermo, no necesito a Dios. Pero el Salmo dice: bendice, alma mía, a Jehová en la prosperidad, y no olvides ninguno de sus beneficios. Pero ahora vaya usted a Proverbios y busque el capítulo 30 de Proverbios. Y vaya a los versos 8 y 9. Dice la Biblia: vanidad y palabra mentirosa aparta de mí.
No me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre, hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Hermanos, si viene la prosperidad y la abundancia a nuestra vida y queremos mantener firme en nuestro corazón el deseo de ser fieles al Señor, lo que tenemos que hacer es recordar quién nos ha dado la bendición, recordar quién nos ha prosperado. No debemos olvidar de dónde Dios nos ha sacado y a dónde Él nos ha llevado con su mano de misericordia y de poder. No debemos de olvidarnos cuando seamos prósperos, cuando estemos sanos, de dónde nos sacó el Señor. Cuando yo estaba clamando por una enfermedad, por un problema, por una crisis en mi vida, y yo oré, cavé y ahondé y le pedí a Dios, y Él me sacó, extendió su mano y me sacó y me puso en una roca firme, eso no lo debo de olvidar. ¿De dónde me sacó el Señor? Aquí en Proverbio dice, no me des pobreza ni me des riquezas, porque no sea que yo me sacie con todo lo que yo tenga y me olvide de dónde ha venido la bendición y me olvide de dónde yo salí. Manténme del pan necesario, dame lo que sea necesario, porque no sea que yo siendo muy pobre también me haga ladrón, yo hurte, yo robe. No sea que siendo muy pobre y no tenga para comer, maldiga tu nombre. Señor, por favor, no me des pobreza, pero tampoco me des riquezas, porque no sea que siendo rico me olvide de ti. Dame lo necesario y yo siempre bendeciré tu vida. En la prosperidad nunca debemos de olvidar de dónde nos ha sacado y a dónde nos ha llevado con su mano de misericordia y de poder. Debemos tener un corazón agradecido con el Señor para mantenernos fieles cuando la vida cambia para bien. Cuando hay prosperidad, cuando hay abundancia, también tiene que haber gratitud en nuestro corazón. Y aunque nosotros debemos ser agradecidos en todo, entonces no debemos nosotros de olvidar de dónde nos sacó el Señor para no ser ingratos. Porque cuando somos prosperados, muchas veces nos hacemos ingratos. Cuando las cosas en nuestra vida cambian para bien, nos apartamos. Ya no buscamos de Dios. Se nos olvida ser agradecidos con aquel que nos ha dado una nueva oportunidad en nuestra vida. Hermanos, cuando venga la prosperidad, cuando todo vaya bien, busca al Señor. Los primeros discípulos, aún después de la muerte de Esteban, fueron esparcidos, pero fueron predicando la palabra. Así nació Antioquía. Así nacieron los primeros cristianos. Cuando hay problemas, enfermedades, angustias, cava, ahonda, afirma tu fe y Dios bendecirá tu vida. Cuando seas prósperos y tengas todo, dale gracias a Dios, porque por su gracia y por su mano vienen las cosas. Y con esto quiero terminar. Vaya usted al Evangelio de Lucas. Buscamos el capítulo 17. Y vamos al verso 11 al 19. Siempre seamos agradecidos con Dios.
Dice la Biblia en Lucas 17, 11 al 19. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Hermanos, estos hombres estaban leprosos, apartados de su familia, alejados. Una enfermedad que no los aceptaba en sociedad. Escucharon de Jesús, vinieron a Jesús, sabían que Él podía sanarlos, y solo con la palabra de Dios y al ser obedientes ellos, en el camino antes de llegar al sacerdote fueron sanados. Pero al ver que estaban sanos, corrieron a ver a sus familias, hicieron otras cosas y se olvidaron. Solo uno, un samaritano, regresó, se arrodilló a sus pies y le dio las gracias. Este samaritano no solamente recibió la sanidad, sino recibió la salvación de su alma. El agradecimiento. El agradecimiento te da la sanidad que tú necesitas, pero también te da la salvación de tu alma. Sé agradecido en los momentos de crisis, en los momentos de prosperidad, y Dios hará su obra en ti. Hermanos, mi deseo más grande es que seamos fieles al Señor. Todo lo que reste de nuestras vidas, porque en la fidelidad agradamos a Dios y somos bendecidos nosotros. Quiero invitarlo en esta noche a que se ponga de pie. Vamos a darle gracias a Dios por todo lo que tenemos y por lo que no tenemos, por lo que se nos fue quitado, también porque Él sabe lo que es bueno para nosotros. Vamos a orar y nos vamos a poner en las manos de nuestro Padre Celestial. Mi buen Señor, en esta hora le damos muchas gracias porque nos concede la oportunidad, Señor, de cavar y ahondar en los momentos difíciles. Van a venir tormentas, van a venir problemas, pero si estamos cavando y ahondando, Señor, cuando venga ese tipo de crisis, lo vamos a resistir con su ayuda. Ayúdenos, Padre, a tener esa humildad de reconocer que le necesitamos, de cavar y ahondar para los momentos difíciles. Cuando tengamos sanidad, cuando seamos prósperos, cuando las cosas nos vayan bien en la vida, Señor, tenemos que recordar quién nos ayudó. Tenemos que recordar que todo viene de sus manos. Ayúdenos, Señor, para que podamos ser fieles en la crisis y en la prosperidad. Que mostremos nuestra fidelidad, que seamos fieles, Señor, porque el que nos ha llamado siempre cumple su palabra. Gracias, Señor, en esta noche por bendecir nuestras vidas. Vamos a regresar a casa, llévenos en paz, líbranos de accidentes en el camino, Señor, que podamos disfrutar de su gracia y que podamos disfrutar de su misericordia. Gracias, mi buen Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.